hagamos un ejercicio mental para arrancar esta exploración. Pensemos en un estudiante de arte. Ok, a ver. Viene de Turquía y lleva puesta una gorra rusa bastante pesada, de piel de astracán. Ajá. También trae un chaleco de encaje negro y unos botines de invierno. Y ahora, pongamos a esta misma persona transpirando bajo el calor sofocante de un jardín en Coyoacán. No, bueno, qué contraste. Exacto. O sea, está comiendo chiles en nogada rodeada de, pues, los pintores más bohemios del México de mediados del siglo XX. Es una imagen súper potente. Totalmente. Suena a un cruce de mundos casi real, a pura ficción. Pero resulta que es el centro visual de una de las memorias más fascinantes que tenemos sobre la época dorada del arte mexicano. Y es una imagen que choca, o sea, captura la atención de inmediato y nos introduce a un tipo de archivo histórico pues muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Claro, porque siempre pensamos en la historia, no sé, como documentos grises, fechas, datos duros. Exacto. Pero el texto que estamos desempacando hoy en este análisis profundo nos demuestra que la memoria también puede ser un registro táctil, aromático y sobre todo profundamente subjetivo. Y para quienes nos escuchan, nuestra misión hoy es desmenuzar este texto que se llama Minervina en la casa de la Malinche. Así es. Fue escrito por un pintor llamado Luis. Y vamos a ver cómo esta memoria íntima, que está, pues, saturada de olores y pigmentos, nos revela algo mucho más grande. Sí, no es solo una anécdota dominguera, digamos. No, para nada. Nos muestra el choque cultural, la bohemia gastronómica y, o sea, el mecanismo interno de cómo procesaban el mundo los artistas de esa época. Y cómo todo este viaje tan sensorial termina, pues, desembocando en el descubrimiento de una figura histórica fascinante. Una pionera que rompía todas las reglas. Es un viaje tremendo. Y para empezar hay que entender cómo escribe el autor. Pues al ser pintor, Luis utiliza las palabras literal con la misma técnica con la que aplicaría el óleo sobre un lienzo. Ajá. Desde las primeras líneas, donde relata los meses que vivió en la famosa casa de la Malinche, él establece todo un ecosistema creativo. Sí, nos cuenta de sus visitas a los talleres en Coyoacán. O sea, los escultores, los pintores. Y centra la atención en un evento muy particular, en una galería cerca de la Plaza de la Conchita. La dueña era la pintora Olivia Mejía. La que organizaba estos banquetes enormes, ¿no? Exactamente. Ella hacía unas comilonas fastuosas en sus jardines floreados para celebrar algo que llamaba el Día del Pintor. Y ahí es donde me quiero detener. Porque el nivel de detalle en este banquete es, ¡wow!, es clave para entender cómo funciona la mente de un artista. A ver, cuéntanos. Luis a lo mejor no se acuerda de la fecha exacta, pero te describe la entrada de la galería cubierta de murales hechos por los propios pintores. Ajá. Y luego pasa a las mesas, unas mesas largas de madera. Y habla específicamente de los chiles en nogada. ¡Ay, qué delicia! Sí, o sea, los describe como aromáticos, bañados en una crema espesa de nueces y, cito, coronados con granos rojos encendidos de granadas. ¡Qué bárbaro! Es que si lo piensas, la paleta de colores de su relato es idéntica a la de un cuadro costumbrista. Totalmente. Tienes el verde, el blanco, el rojo encendido. Es un cuadro en sí mismo. Y eso me genera una duda. Dime. ¿Por qué crees que la memoria artística siempre parece estar, no sé, tan anclada a los sabores y los aromas? Pues es que el mecanismo de su memoria es estético por naturaleza. En este ecosistema de Coyoacán, o sea, el arte no era solo un lienzo colgado en la pared blanca de un museo. Claro, no era algo estéril. Para nada. Era una experiencia inmersiva, comunitaria, gastronómica. Al describir la comida con esa intensidad cromática, Luis nos dice, sin decirlo explícitamente, que el arte se consumía. ¿Se lo comían literal? Exacto. Masticaban la cultura, la respiraban, era algo que atrapaba todos los sentidos. Oye, y sobre ese contexto histórico, para que nuestra audiencia dimensione el imán cultural que era México en ese momento, el muralismo no era cualquier cosa local, ¿verdad? Uy, no. El movimiento muralista postrevolucionario era un fenómeno a nivel internacional. O sea, tenías estas figuras pintando en formatos monumentales, contando la historia del país. En las paredes públicas, además. Sí, mezclando ideales políticos con una técnica visual feroz. Y eso convirtió a México en un faro para intelectuales y artistas de todo el planeta.
Querían estar donde las cosas pasaban. Exacto, querían ver de primera mano esta revolución estética donde el arte salía a la calle y pues pertenecía a la gente. Lo cual nos explica el choque cultural brutal del que hablábamos al principio. Porque en medio de esos olores a nuez y a granada, Luis conoce a Minervina. Aquí entra nuestro personaje clave. Así es. Y ella le cuenta que viene desde Turquía. Cruzó medio mundo, justo porque leyó sobre los muralistas mexicanos allá en su tierra. Digo, un viaje nada fácil en esa época. Para nada. Y Luis la describe visualmente con una precisión, bueno, casi quirúrgica. Es que la describe como una disonancia cognitiva andante. O sea, haz de cuenta, trae la gorra rusa de Astracán con una inclinación súper coqueta. El cabello sobre el ojo. Sí, cubriéndole la mitad del ojo derecho. Y unos botines altos que dejan ver, en palabras del autor, una pantorrilla blanca y tentadora. ¿En pleno Coyoacán? Exacto. En un lugar de jardines soleados y comida picante, ella es un misterio envuelto en texturas de invierno europeo. Es un contraste loquísimo. Y bueno, esas texturas pesadas no aguantan mucho el calor. El relato dice que pasan la tarde hablando de arte y comida y pues se acaba el pulque. Tragedia en el banquete. Sí, tragedia bohemia. Y cae una tarde húmeda, así que deciden cambiar de escenario y se van a una cantina tradicional en la calle Higueras. La famosísima guadalupana. La guadalupana, exacto. Y ahí Minervina prueba el tequila. Y sorpresa, le gusta. Pero aquí el texto da un giro que, la verdad, me genera un poco de fricción. A ver, ¿por qué? Porque Luis le empieza a describir la magia del agave azul y el tequila, súper poético. Pero él mismo confiesa en el texto que es completamente abstemio, no bebe nada de alcohol. Ah, claro, la paradoja del tequila. Exacto. Es irónico, ¿no? Para quienes nos escuchan, imaginen a alguien que no bebe describiendo la destilación del agave de una forma tan, no sé, intoxicante. Es una locura. Le dice que aspire el fondo de la copa, que eso la va a llevar a los campos de Jalisco. Le explica cómo se hierve, cómo fermenta. Es como un chef que no prueba su comida, pero la cocina perfecto a puro olfato. Es una buena analogía. Pero si analizamos esto un poco más a fondo, subraya mucho la posición del narrador. Él es el observador supremo. A ver, explícame eso. Pues él no necesita consumir el alcohol para embriagarse, digamos. Él se embriaga con la historia, con el proceso, con la narrativa. Él consume el mundo a través de la estética. Ya, pero si vemos la dinámica de poder en esa escena de la cantina, o sea, Luis está 100% sobrio, lúcido, controlando la situación, Sí. y mientras tanto, incita a Minervina a beber, la envuelve con este discurso seductor sobre la tierra y el agave, hasta que ella, pues, se marea con el tequila. Ajá. Y entonces él se la lleva a su estudio a reposar. Viéndolo desde afuera, suena a una estrategia de manipulación muy bien calculada, más que a una charla de arte. O sea, la incomodidad que sientes es súper válida. Y la verdad nos revela mucho sobre el papel del artista masculino en esa época. Es que el control es evidente. Totalmente. El mecanismo es claro. Él moldea la realidad, usa el lenguaje, usa la cultura local y el tequila para desarmar a Minervina. ¿La transforma? Exacto, pasa de ser una estudiante curiosa que cruzó el mundo para aprender a ser un sujeto vulnerable que necesita que la lleven a reposar a un estudio. Es una coreografía de poder, disfrazada de tarde bohemia. Así es. Y esa coreografía sigue en el estudio, porque pasamos del ruido de la guadalupana al silencio del taller. Ella deja su paraguas en un rincón y empieza a desvestirse. Y aquí es donde Luis otra vez nos obliga a mirar la paleta de colores. No narra esto como una acción física normal, lo narra como si estuviera preparando un lienzo. Totalmente. Porque la progresión de los colores es muy obvia. Sí, Minervina empieza como este enigma oscuro, ¿no? Se quita el chaleco de encaje negro, luego una blusa azul ultramar, muy pesada, y luego una falda azul intenso. Puro color oscuro y saturado. Ajá. Y al quitarse toda esa explosión de color, revela una desnudez que el autor llama una blancura lunar, color ostión. Blancura lunar. Y se queda desnuda, pero ojo con esto. Se deja las botas puestas. Una imagen súper surrealista. ¿Sí? Y el detalle final es la mirada. Luis dice que de pronto tiene una mirada ausente y transparente, como si tuviera, cito, nubes en los ojos. Uf, esa frase es clave.
Al describir esa blancura lunar y esas nubes en los ojos, nos está mostrando la metamorfosis completa de Minervina. Pierde toda su esencia. Exacto. Empezó el relato siendo una mujer con voluntad, con preguntas, y en ese estudio, al perder su ropa y su estado de alerta, pierde su agencia. Claro. Se convierte en un lienzo en blanco, una superficie pasiva para que el artista proyecte ahí su genialidad. Pasó de estudiante a musa en un par de horas. Y de musa a, bueno, objeto de una anécdota que raya en lo cómico, la verdad. Porque resulta que se vuelve su modelo y su compañera. Sí, pasan los días. Y un día Lupe Solórzano, que era la directora de las Galerías Chapultepec, ve a Minervina y le pregunta a Luis de dónde saca a estas mujeres tan despampanantes. La respuesta de Luis es una joya del cinismo, ¿eh? Es una evasión monumental. Le responde, y esto es casi literal, que se las manda Zeus. Ah, claro, Zeus. Sí, Zeus, para animar y encender sus cuadros que él considera ofrendas, y que él solamente acata los mandatos divinos. ¡Qué conveniente! Pero para nuestra audiencia que seguro está poniendo los ojos en blanco, no los culpamos. Básicamente el tipo dice, oye, no es culpa mía que estas mujeres terminen desnudas en mi taller, es la logística del Olimpo. Es que es una excusa súper poética, pero enmascara un tropo histórico muy tóxico en el arte. A ver, desempaqueas un poco. Pues, al decir que Zeus se las mana, Luis elimina la voluntad de Minervina por completo. O sea, ella no decidió estar ahí, fue un mandato del cielo. Le quita todo el mérito a ella. Todo. El creador se vuelve este sacerdote que recibe ofrendas. Y la ironía es que el artista se cuelga la medalla intelectual de la obra, pero relega a la mujer a ser un recurso natural. Una chispa que solo sirve para encender el lienzo del genio. La reduce a un material combustible. Literalmente. Pero bueno, afortunadamente la memoria no se queda ahí estancada en el estudio. Y Minervina no se queda en ese papel de vasija vacía. El texto da un giro padrísimo cuando deciden salir. Sí, asisten a una actividad cultural. Exacto. Van a la Galería Coyoacán para la presentación de un libro. Y ahí, cambia todo el significado de esta historia. Porque el libro trata sobre una figura histórica real, paisana del narrador, por cierto, una mujer de Parral llamada Aurora Reyes. Y aquí es donde tenemos que hacer una pausa para dimensionar a Aurora Reyes. Porque en el evento están los críticos hablando de ella, leyendo sus poemas. Se dice que vivió la Revolución Mexicana, que era pariente de Alfonso Reyes. Ajá. Pero, ¿cuál es el dato que realmente le vuela la cabeza a Minervina y a nosotros? El dato es que Aurora Reyes es considerada la primera mujer muralista de México. ¡Wow! La primera. Así es. Y digo, hay que pensar en lo que implicaba el muralismo en esa época. Andamios gigantes, jornadas físicas brutales, pintar sobre la lucha obrera, la revolución. Era un club de Toby gigante. Rivera, Siqueiros, Orozco. Era un territorio casi exclusivamente masculino. Y Aurora Reyes entra ahí rompiendo la puerta. Ella no se quedó escribiendo poesía en su casa. Salió a tomar los muros de las escuelas públicas. Pintaba sobre los derechos de las mujeres, la educación. Exacto. Era una fuerza creativa que no aceptó ser solo una observadora. Y claro, ese contexto vuelve la reacción de Minerviana algo espectacular, porque, imaginen, la mujer turca que hace unas horas estaba sentada en el taller con las botas puestas y nubes en los ojos. La musa pasiva. Sí, la musa vaciada de voluntad. De pronto, despierta. El texto cuenta que queda profundamente emocionada con Aurora y le exige a Luis conocer todas las facetas de esta pintora. Se rompe el hechizo del tequila, digamos. Totalmente. Quiere analizar su pintura, sus murales. El pintor la absorbió un rato, encuentra su verdadero norte al ver a una mujer que pintaba los muros en lugar de posar frente a ellos. Es como el momento de la película del origen, ¿no? Un sueño dentro de un sueño. Una mujer turca busca muralistas, se vuelve la musa de un pintor local y termina descubriendo a una pionera mexicana que el sistema intentó ocultar. Es el triunfo involuntario del texto de Luis. O sea, él escribe pensando que está presumiendo sus conquistas bohemia y estéticas. Claro, su ego de artista. Exacto, pero sin querer, documenta algo mucho más importante. Documenta cómo la curiosidad y el talento femenino rompen las narrativas de los hombres. Luis pinta a Minervina con palabras, pero es Aurora Reyes la que le devuelve los colores y la mirada. ¿Qué forma de cerrar el círculo? Porque si repasamos todo este viaje, empezamos saboreando el chile en nogada en el jardín,
entendiendo cómo el arte se consumía. Ajá. Luego pasamos al choque cultural con el abrigo de Astracán, los aromas del agave en la Guadalupana. Vimos esa manipulación intelectual que la vuelve una figura de blancura lunar. Y terminamos fuera del estudio, rescatando la historia de Aurora Reyes. Nos obliga a leer la historia del arte con una lupa diferente. Y esto me lleva a un pensamiento final para quienes nos escuchan, para que se lo lleven de tarea. A ver. Toda esta anécdota nos plantea una pregunta fuerte. Minervina viajó miles de kilómetros, terminó inmortalizada en un papel como una musa desnuda, pero su curiosidad la llevó hacia Aurora Reyes. Alguien que tomó los pinceles. Exacto. En cualquier encuentro artístico, ¿quién deja realmente la huella más profunda? ¿El que observa y documenta desde el control? ¿La musa que inspira pasivamente? ¿O las que deciden pintar sus propias verdades en los muros? ¿Es una gran reflexión? Sí, y nos invita a pensar en cuántas pioneras brillantes se quedaron atrapadas como notas al pie de página en la historia de alguien más, solo esperando a que alguien raspe la pintura para descubrirlas. Hay que aprender a ver las texturas discordantes. Definitivamente. Y prestar atención a esas mujeres que, contra todo pronóstico, decidieron mirar los muros de otra manera.